Jesús resucitó a una chica de 12 años, Jesús resucitó a este muchacho hijo de una viuda, y Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Luego, el más grande milagro de resurrección es la propia resurrección, cuando Jesús, muerto y sepultado, resucita al tercer día. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy? En primer lugar, si prestamos atención a la primera lectura, ahí se nos cuenta la resurrección de un muerto hecha por el profeta Elías, también un muchacho, hijo de una mujer en cuya casa el profeta se estaba alojando. Muere y Elías lo resucita. Pero fíjense que hay una diferencia muy grande en la forma de la resurrección que hace Elías, del milagro de Elías y del milagro de Jesucristo. Elías, ¿qué hace? Toma al niño y se pone a rezar, y se ubica, se recuesta junto a él y le pide al Señor, Señor, que el chico vuelva a respirar. En cambio Jesús simplemente da una orden. Se acerca al ataúd y le dice, muchacho, levántate. El único que puede hacer milagros por cuenta propia y con propia autoridad es Dios, nadie más. ¿Y un santo no puede hacer milagros? Claro que puede hacer milagros, pero por el poder de Dios. Un santo, por más grande que sea, por más que fuera la misma Virgen Santísima, ¿no es cierto?, por sí sola no tiene el poder de hacer milagros, los hace por el poder de Dios. Y Dios, cuando permite a un santo hacer milagros, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando que este hombre es un hombre de Dios, que es una criatura de Dios, que es una criatura muy grande, la más grande de todas las criaturas, como en el caso de la Santísima Virgen. Pero es Dios el que hace los milagros por medio de los santos. Y cuando nosotros le rezamos a los santos pidiendo una ayuda o pidiendo un milagro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos pidiendo que rueguen a Dios por nosotros. Y de una manera particular a la Virgen Santísima. Acordémonos que el primer milagro de Jesús lo hizo en las bodas de Caná porque la Virgen se lo pidió. Jesús siempre escucha lo que la Virgen le pide. Pero ninguna criatura puede hacer un milagro, solamente Dios. ¿Y a dónde se nota esa diferencia? Jesús hace el milagro con autoridad. Levántate. En cambio el santo hace el milagro ¿cómo? Pidiéndole a Dios que lo haga. Elías dice, Señor, te pido que resucites a este muchacho, te pido que le revuelvas la vida. No lo hace él por cuenta propia, él le reza a Dios, él le ruega a Dios. Los santos ruegan a Dios por nosotros. Y cuando el santo hace el milagro, lo repito, lo hace por el poder de Dios. Es una característica que se nota en los milagros de Jesús. Jesús no necesita ninguna preparación para hacer el milagro. No necesita hacer largas oraciones, no necesita pedir, no necesita ayunar, no necesita hacer cosas raras. Todos los milagros de Jesús son así. Viene el ciego, Señor, que vea. Quiero que veas. Viene el leproso, Señor, tú puedes limpiarme. Queda limpio. O sea, Jesús obra con autoridad. Él es Dios. Él es el verbo en el que fueron creadas todas las cosas. Entonces Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Tiene el poder sobre el viento que calma con un solo gesto y sobre la tempestad. Tiene el poder sobre el agua que transforma en vino. Tiene el poder sobre los panes que multiplican. En cambio nosotros humildemente le pedimos a Dios que nos ayude. Y entonces por el poder de Dios nosotros podemos cambiar las cosas. Pero por el poder de la oración. El santo tiene que pedirle a Dios que haga el milagro. Jesús lo hace por autoridad propia. Y entonces mucho menos vamos a encontrar milagros en aquellos que para producir una curación hacen, como tantos curanderos que andan por ahí, el recurso a las cosas más extrañas. Tiene que juntar para curarse tierra de cementerio en una noche de luna llena, tiene que sacar 3 plumas de una lechuza o grasa de la panza de un sapo viudo y hacer oraciones y gestos. No, eso no es de Dios, eso es superstición, ¿no es cierto? Y otras veces vemos esos curanderos que juntan a la gente en multitudes, como el señor Omar Cabrera y otros,
juntan una multitud de gente, dicen reunión de milagros, y a veces cae ahí pobre gente desesperada porque han ido de un médico a otro y no encuentran remedio y no saben qué hacer y están desesperados y van a agarrarse de cualquier cosa. Y entonces juntan, como yo lo he visto, una cancha de fútbol llena de gente y un tipo gritando, y después le dice, tóquense el lugar de la enfermedad, y ahora tienen que oscilar. Y yo lo he visto, toda una cancha en Buenos Aires, y uno tocándose acá, y el otro por acá, y el otro por acá, y todos moviendo los pies así, y gritando, tenga fe. Crean un ambiente de histeria, es un ambiente psicológico de histeria. Y ahí puede haber gente que se crea curada, y a lo mejor hay alguna persona que se cura, porque hay muchas enfermedades que no son enfermedades que tienen origen en el cuerpo, sino que el origen está aquí, o enfermedades de origen psicológico. Hay parálisis que son de origen psicológico, hay enfermedades que pueden afectar y aparecer en el cuerpo, pero que a lo mejor son de origen psicológico. Entonces, la persona, ¿dónde está enferma? Aquí, y basta con que se convenza de que se puede curar y se cura. Pero para curarla, ¿qué es lo que necesitan? Crear un ambiente de histeria con largas oraciones, con gestos, con gritos, con canto, y al final pueden hacer que la gente vea cualquier cosa, que vea fantasmas, que se crea curada, y muchas veces pasa en esas reuniones que la persona se creyó curada. Recuerdo que hacía Omar Cabrera en Paraná, usted que fuma, agarre el paquete de cigarrillos y el encendedor, apriételo, tírenlo, tiraban los cigarrillos y los encendedores, y al día siguiente furiosos al kiosco a comprar de vuelta el encendedor y el paquete de cigarrillos porque se les había pasado. Dije, no, eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. Y ninguno de todos esos curanderos, ahora saben cómo se llaman, se llaman parapsicólogos. La parapsicología es una ciencia que estudia algunos fenómenos poco conocidos, pero la mayor parte de los que se llaman parapsicólogos no son científicos, es un nuevo nombre que utilizan los curanderos. Pero todo eso no viene de Dios. Cristo tiene poder sobre la materia. Cristo no necesita objetos raros, ni amuletos, ni cruces de Caravaca. Cristo no necesita grandes reuniones, largas oraciones. No. Y a todos esos curanderos los desafío a que hagan uno de los milagros de Cristo, que curen un leproso, que curen un muerto. Pueden curar un dolor de cabeza o de estómago, pueden curar una parálisis histérica, pero no pueden curar un cáncer, no pueden resucitar a un muerto. Cristo tiene el poder sobre la materia, sobre la enfermedad, sobre la salud. Cristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esos milagros de Cristo, ¿qué son? Son un signo de la misión de Jesús. Jesús muestra su misión a través de sus milagros. Jesús vino para librarnos del pecado y perdona los pecados, del autor del pecado, que es el demonio, y Cristo expulsa a los demonios, y de las consecuencias del pecado, de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Y Cristo cura a los enfermos, y Cristo resucita a los muertos, y Cristo vence al poder de la muerte con su propia resurrección. Esos son los milagros de Jesús, son como un signo de la misión de Jesús. En la resurrección de Lázaro Jesús lo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. Y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Cristo nos viene a traer la vida verdadera, la vida que no pasa. La vida del cuerpo pasa. Podrá durar más tiempo o menos tiempo. Dios nos podrá llamar de chicos, de jóvenes, o nos podrá llamar cuando somos muy viejos. Pero el cuerpo se gasta, se enferma, y un día esta vida del cuerpo se termina. Pero el cristiano sabe que hay un alma que no muere, y el cristiano sabe que cuando está en gracia de Dios, el único resultado de la muerte es abrirnos las puertas del cielo para ser felices con Cristo. Y el cristiano sabe que al final de los tiempos, Cristo nos va a resucitar. Por eso el que es cristiano en serio no tiene que tenerle miedo a la muerte, tiene que tenerle miedo al pecado. Tenemos que tener miedo, eso sí, de que la muerte nos encuentre en pecado, porque entonces sí, apartados de Dios para siempre, el infierno es peor que la muerte. Pero Cristo ha vencido a la muerte, Cristo nos resucita, Cristo nos salva, Cristo nos da su gracia, que es la vida del alma, y esa vida del alma no pasa, esa vida del alma no se termina, esa vida del alma no muere.
Y Jesús con sus milagros muestra que es Dios. Es fácil hablar, es fácil predicar, es fácil fundar una religión nueva, pero esas palabras de Cristo no son palabras humanas, no son las palabras de un loco, de un charlatán, de un mentiroso. Las palabras de Jesús tienen el sello de Dios. Los milagros de Jesús son como el sello, son como la firma de Dios que nos muestran que las palabras de Jesús, que las palabras del Evangelio, que la religión que Cristo nos enseñó es palabra de Dios. Lo que Jesús dijo con la boca lo confirmó con sus milagros, mostrando que con él estaba la fuerza, el poder y la misión de Dios, mostrando que él mismo, como él lo dijo, era el Hijo de Dios hecho hombre para salvar. Pensemos entonces un poco en esto. Pensemos que al final del milagro de Elías, la mujer dice: ahora reconozco que eres un hombre de Dios. Y que al final del milagro de Jesús, la gente dice: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Que el pensar en el milagro del Señor haga más fuerte nuestra fe. Como la visita de Elías a la casa de esta mujer, como la presencia de Jesús junto a esta viuda que lloraba a su hijo muerto, la visita del Señor, la presencia del Señor para nosotros es siempre fuente de gracia, es siempre fuente de bendición. Que Jesús esté siempre presente que esté siempre presente en medio de nosotros. Que nos acerquemos siempre alrededor del altar en la misa donde Jesús se hace presente. Que lo recibamos con el alma preparada en la Santa Comunión, donde el Señor verdadera, real y sustancialmente viene para habitar en nuestra alma. Y que lo recibamos con una gran fe, sabiendo que la visita de Dios es para nosotros fuente de gracia, de bendición y de vida eterna. Creo en Dios, Padre